Señor presidente Betancourt, señora ministra, señores y señoras, mi ponencia tiene, digamos, una justificación previa que quería, digamos, plantearles en primer lugar como director de Educación de la Fundación Santillana, y es que surge de un momento determinado en el cual en el Ministerio de Educación de Colombia se plantea la pertinencia de una actividad con este objetivo. Y en la Fundación Santillana, como hacemos con todos los países de la región desde hace mucho tiempo, del año 79, hicimos la oferta, digamos, de aquello que es lo que hacemos y lo que sabemos hacer y venimos haciendo desde hace 25 años. Acompañar procesos, apoyar, digamos, participar de este proceso de debate, de información, de intercambio de información y de generación de conocimiento compartido. Esa es la función de la Fundación Santillana, que lleva haciendo desde hace, como decía antes, bastante tiempo, y en la cual prestamos este tipo de colaboración y apoyo a los ministerios de educación y entidades públicas y privadas que se preocupan y se ocupan de la educación en toda América Latina. ¿Por qué? Porque la educación es el eje troncal, es el corazón de actividad de la Fundación Santillana y porque creemos que es tremendamente útil y decisivo para mejorar la calidad de educación en esta región. Eso fue, en su momento, digamos, el encargo y el compromiso que asumimos con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y en él estamos. En ese proceso hemos, digamos, colaborado en todo lo que es la organización del evento, procurando, digamos, una amplia participación diversa y cualificada para que todo este trabajo concluya con unos objetivos que es lo que perseguimos. Una de las cuestiones que se planteó era precisamente informar sobre PISA. Informar sobre PISA, hicimos una gestión directamente con PISA, en la medida de que Santillana tiene un acuerdo con la OCDE y Santillana tiene, digamos, una atribución y es el editar y difundir los resultados de PISA en toda América Latina. Y Andrea Serleiser había prometido su asistencia, pero lamentablemente a última hora no ha podido ser así. Pero es una de las informaciones, digamos, que vamos a barajar en este evento. Hay otras que no solamente son de tipo de evaluación, sobre las cuales incluso podría en esta sala hay personas con un alto nivel de competencia y reconocimiento, como es el caso de la doctora Margarita Peña, sino además otras también, digamos, otras lecturas también de evaluación y propositivas. Es aportar datos, resultados y experiencias. Creemos que ese es el enfoque global que queríamos dar a la actividad y en el que vamos a trabajar. Entonces, por mi parte, voy a hacer un recorrido breve, descriptivo, puramente descriptivo, de lo que es PISA 2009, en la medida de que los resultados de PISA, digamos, son resultados que también afectan de una forma u otra a Colombia, aparece Colombia reflejada, y para que haya, digamos, esa presentación de lo que es PISA, lo que supone, y el alcance que ha tenido en cuanto a sus resultados. En primer lugar, la primera transparencia en el informe PISA 2009 está centrado en lectura. PISA, como bien saben ustedes, evalúa básicamente tres áreas: lectura, ciencia y matemáticas, y es la primera vez que se plantea en un informe PISA una evaluación específica sobre competencia lectora digital. Después veremos sobre ello. El alcance de PISA, ahí aparecen los datos de la muestra, son 470.000 alumnos, que representan una muestra de 26 millones de estudiantes, de 34 países OCDE, todos los países que son miembros de la OCDE, y 41 países asociados, entre ellos, que es Colombia, país asociado, digamos, en el informe PISA. Representa aproximadamente el 90% de la economía mundial. PISA, el informe se estructura en torno a 6 capítulos. Son 6 textos, 6 libros, de forma física para verlo, en los cuales están ahí, digamos, definidos los 6 capítulos. El último de ellos es el que antes hacía referencia, que es el que se titula Estudiantes e Internet, que es el nuevo, digamos, el que difiere de anteriormente porque no se ha producido esa evaluación en ediciones anteriores. Los datos más relevantes de PISA que podemos, digamos, extraer de su lectura, y es una lectura, digamos, que lleva tiempo y complejidad, porque es largo y muy prolijo, digamos, el texto de PISA. En primer lugar, es que aparecen, digamos, una serie de países que tienen unos rendimientos significativamente por encima de la media, que son los países con mejores rendimientos en PISA. Son Shanghái, China, Corea, Finlandia, Hong Kong, China, Singapur y Canadá. Otros países, digamos, significados con gran potencial demográfico y económico, se sitúan en la media de resultados, entre los cuales están Estados Unidos, está Portugal, Suecia, y hay otros países con bajos rendimientos. Dentro de la OCDE, el país con más bajo rendimiento es México. Recuerdo que en América Latina solamente hay 2 países miembros de la OCDE, que son México y Chile.
Hay países con grandes diferencias culturales que obtienen resultados similares, por lo tanto, digamos, esa diferencia cultural no es un factor determinante de resultados, como ven ahí por la tipología de los países, y las diferencias de inversión por alumno, que es otro dato, digamos, a tener en cuenta, tampoco explican por sí solas los resultados que se obtienen. Se cumple, digamos, el aforismo típico y tópico de que no solamente es necesario invertir más, sino invertir mejor en educación. Fomentar alto rendimiento, fomentar centros de excelencia y atajar el bajo rendimiento, evitar la exclusión, no son alternativas. Los países que tienen mejores rendimientos son los países que tienen sistemas educativos más inclusivos. Digamos, es un tema y una cuestión que aparece, digamos, de forma sistemática en PISA. Otro aspecto, digamos, a resaltar en este informe es que los países que tienen mejores resultados globales los obtienen por igual en las tres áreas. Hay un alto nivel de correlación entre lo que es lectura, matemática y ciencias, y aquellos que tienen buenos resultados en lectura, en matemáticas y en ciencia son los países que tienen globalmente mejores resultados. En eso coinciden los ejemplos de Shanghái, China, de Singapur, de Hong Kong y de Finlandia. Las chicas alcanzan en todos los países mejores resultados que los chicos. Es un dato, una constante que aparece, que se refiere claramente en el tema de competencia lectora. Aspecto, digamos, que se matiza cuando se refiere a competencia de lectora digital, como después veremos. Es un factor a tener en cuenta en cuanto a desarrollo y competitividad, porque la competitividad de un país y su nivel de cohesión y de desarrollo está muy asociado a la incorporación de las mujeres al trabajo. Otro aspecto a tener en cuenta es que países con prosperidad similar pueden generar resultados muy distintos. Hay países con niveles, digamos, de PIB, de renta per cápita, muy alto o muy bajos, que tienen resultados muy parecidos. El ser más rico o el ser más pobre no es un factor en el cual automáticamente quiere decir que el más rico es más culto, el más pobre es más inculto. Digamos, es un tema que hay que matizarlo y que parece, en los resultados de PISA parece bastante matizado. Estos son, digamos, algunas conclusiones globales de PISA. Es una síntesis muy ajustada y muy rápida de una lectura general que aparece en PISA 2009. A continuación veríamos, digamos, la página en la cual aparece la clasificación de todos los países y a partir de que sus resultados están por encima de la media, están en torno a la media o están por debajo de la media. La primera página son todos aquellos países que están por encima de la media, en la media o ligeramente por debajo de la media. Están ahí todos ellos. Lo más llamativo de esta página es que no hay ningún país de América Latina en ella. Si pasamos a la siguiente página, son los países que están ya por debajo de la media o muy por debajo de la media. Ahí sí aparecen, como decía antes la señora ministra, los países de América Latina. Son países que están ahí, los 8 que han participado en PISA hasta 2009, en los cuales encontramos que el primer país calificado es Chile, el segundo es Uruguay, el tercero México, el cuarto Colombia, ya por encima de Brasil. En cuanto a Colombia, lo que decía antes también la señora ministra, y es que la evolución de PISA ha sido favorable en los últimos años. Es decir, es una situación, digamos, que es real y que lo que es cierto es que los países que están de América Latina que se han evaluado en PISA, generalmente, de una evaluación a otra, han ido obteniendo progresivamente mejores resultados. Es una imagen regional, hemisférica, la que aporta, digamos, este gráfico, pero que es suficientemente gráfica para darse una idea. Pasamos al siguiente, transparencia, y ya veríamos aquello que yo antes decía que era la novedad de PISA 2009, que es el rendimiento de los alumnos en lectura digital. Eso es nuevo y es una evaluación que se aplicó solamente en 19 países. Por lo tanto, es una evaluación que se hace la primera vez, restringida a un grupo de países pequeño, 19 países, y que Colombia fue el único país que se adscribió a esa evaluación de los países no OCDE. Por lo tanto, digamos, Colombia hace una excepción arriesgada en esa comparación y ahí aparecen, digamos, significado de después. En el caso de esta evaluación, que se hizo nueva, se parte de un principio en el cual ayer debatíamos sobre él y hoy también continuamos debatiendo. ¿Por qué es fundamental, por qué es importante la lectura? Entonces, la lectura ahora mismo ya no solamente es una lectura impresa, sino es una lectura digital, y lo que aborda esta evaluación es cómo los estudiantes, cómo leen en Internet y qué nivel, digamos, de eficacia y eficiencia tiene esa lectura. En primer lugar, el leer es la competencia fundamental para poder aprender nuevas habilidades y obtener más y mejor información y tener posibilidades ciertas de desarrollo personal, social y mejor calidad de vida.
Esa es la premisa, digamos, a partir de la cual se construye este modelo y esta alternativa. Y lo que hizo PISA fue evaluar competencia lectora digital con tres indicadores. En primer lugar, es el número de páginas visitadas por el alumno, por el estudiante. En segundo lugar, el número de páginas de visitas a páginas relevantes, a páginas que le pueden aportar información pertinente al alumno. Y, en tercer lugar, el número de páginas relevantes visitadas. Esa tercera categoría es la que, digamos, determina la calidad de la lectura de una forma u otra. No hace falta, digamos, dar muchas vueltas para pensar que lo que está evaluando es navegabilidad. Navegabilidad que cambia. La navegabilidad en un libro de texto impreso es un índice y es unas páginas que van pasando la mano. Navegabilidad en una pantalla es algo mucho más complejo y puede ser mucho más disperso o puede ser, digamos, mucho más centrado en aquello que quiere trabajar en cuanto a competencias del alumno. Es un cambio de modelo de navegabilidad muy fuerte. Entonces, los lectores más eficientes son los que visitan el mayor número de páginas relevantes, logrando identificar tanto el contenido como el orden en el que se debe procesar la información. Ese es el criterio que se sigue y los resultados que se obtienen en esta evaluación de PISA de lectura digital pues son los siguientes, también, insisto, en una síntesis muy forzada de lo que aparece, digamos, en ese volumen sexto. En primer lugar, que en los países de la OCDE la lectura digital se está practicando ya de forma generalizada por parte de los alumnos. Es decir, solamente un 1% de alumnos dice que nunca ha usado un computador. Todos los alumnos, en algún momento u otro, ya están usando computadores. Es una práctica generalizada. En segundo lugar, que solo el 8% de los alumnos alcanzan los niveles más altos de rendimiento en lectura digital. Los resultados son generalmente pobres. Hay, digamos, solamente un 8%, un margen pequeño de alumnos que obtienen mejores resultados, obtienen buenos resultados en lectura digital. En tercer lugar, que hay una estrecha relación entre competencia de lectura impresa y digital. Las dos competencias están muy asociadas unas a otras. Y los países con mejores resultados en ambos medios destaca la competencia digital. Cuando se evalúan las dos, la impresa y digital, la digital destaca, digamos, cuando los resultados son positivos y los países con peores resultados en ambos medios destaca la competencia impresa. La competencia impresa, digamos, que sería en ese sentido la más tradicional, la más resistente en este proceso, digamos, de acceso a una nueva competencia. En cuarto lugar, las diferencias entre sexos son menores en lectura digital que en lectura impresa. Quizá tenga que ver con que el uso de dispositivos digitales es un uso más generalizado, más reciente y más paritario entre chicos y chicas, más igual entre unos y otros. En quinto lugar, se destaca aquí una estrecha relación entre saber navegar con eficacia y competencia lectora digital, lo que comentaba antes. La navegabilidad determina, digamos, la mejor competencia lectora digital. En este lugar, que el origen socioeconómico no genera actitudes diferentes hacia la lectura digital. El origen socioeconómico, el factor de inmigración, que es otro factor importante en algunos países, no genera una diferencia, digamos, de mejor o peor actitud hacia la lectura digital. Y en séptimo lugar, nos encontraríamos que en los países participantes en la evaluación se comprobó que el uso del ordenador en casa o en el colegio no tiene igual efecto en cuanto a rendimiento en lectura digital. Y esto, digamos, es un dato muy relevante. El uso moderado del computador en casa y siempre y cuando, especialmente, esté orientado por las familias, mejora la competencia lectora digital. El uso del computador en el centro escolar no consigue siempre mejores resultados. Y si es intensivo en el centro escolar, produce puntuaciones más bajas. Se produce lo que algunos expertos hablan de que el uso del computador en la escuela puede producir efectos disruptivos al aprendizaje. Puede producir efectos, digamos, que no son positivos. Todo esto se comprueba en la página siguiente. Pasamos a la siguiente, y es un gráfico que aparece en el volumen sexto de PISA, del informe de PISA 2009, en el cual vamos viendo todos los factores, las multivariables que están apreciándose. La segunda multivariable es el uso del ordenador en casa. La banda más oscura es antes de tener en cuenta la lectura impresa y la banda, digamos, más clara es teniendo en cuenta, compensando el resultado con la lectura impresa. Como ven, en todo caso, hay, digamos, un efecto positivo en cuanto a rendimientos en competencia de lectura digital. Si nos vamos al último nivel, abajo del todo nos encontramos con que ese factor de uso del ordenador en el centro escolar puede tener efectos negativos y, de hecho, se evalúa en PISA como que tiene efectos negativos. Todo esto tiene análisis recientes
y no es un análisis que yo diría, digamos, de maniqueo, de que es bueno o es malo en casa o en el centro escolar. Hay documentos recientes muy ilustrativos sobre el tema, pero quizás el uso de TICs en el aula, de computadoras en las aulas, se han hecho usos masivos, se han hecho aplicaciones masivas en los cuales componentes cualitativos, como son la formación de docentes, los contenidos digitales, no se han trabajado con tanta intensidad como ha sido el suministro masivo de equipos. Yo recomendaría la lectura de 3 documentos muy recientes. Uno, el que hizo Francesc Pedró para la Fundación Santillana, por el encargo de ella, la Fundación Santillana, el año pasado, sobre lo que funciona y lo que no funciona en el aula con uso de TICs. Francesc Pedró es el director de división de TIC de UNESCO y es un documento muy ilustrativo en el cual pone de manifiesto de forma empírica que el suministro masivo de computadoras no siempre produce resultados positivos de tipo educativo. ¿Por qué? Por un análisis muy claro. Porque son políticas que tienen que ver muchas veces más con disminución de brecha digital o de conectividad y no, digamos, son políticas deliberadamente educativas. Son, digamos, diferentes políticas, todas positivas, algunas más de políticas de tipo sociológico, de desarrollo rural y no tanto de desarrollo educativo. Hay otros 2 documentos importantes que yo recomiendo la lectura que están producidos por la División de Educación del BID. Uno es un informe sobre sistemas 1 a 1 en toda América Latina, dirigido por Eduardo Severín, y otro reciente sobre indicadores de evaluación de uso de TIC en educación de hace prácticamente 20 días, un mes. Entonces, es una cuestión que PISA pone, digamos, en cierta alarma en cuanto a la bondad de uso de computadoras en el entorno familiar, entorno social y en el entorno escolar y que merece, digamos, todo un estudio como se están haciendo y una cierta reflexión en ese sentido. Y esto, digamos, es un poco el resumen de PISA. ¿Qué está ocurriendo con PISA en este momento? PISA es un instrumento de evaluación consolidado en todo el mundo. Los países participantes están siendo cada vez más numerosos. Nuevos países entran en PISA también. En América Latina hay casos como el de Costa Rica, que ya en la última aplicación se ha incorporado. En otros países, incluso como es el caso de Puerto Rico, en Puerto Rico ha pedido una evaluación de PISA diferenciada del resto de Estados Unidos, porque la isla tiene, digamos, un componente histórico, lingüístico, sociológico diferente. Y es un proceso, digamos, de extensión y de cierta singularidad. En algunos países se hacen informes de PISA por un territorio determinado. Es el caso de Italia, el caso de España, el caso de Estados Unidos, que hay aplicaciones parciales de PISA para una comunidad autónoma, una provincia o un estado. Es la evolución de consolidación y de cualificación que está habiendo con PISA. Y por último, para concluir ya, a partir de PISA, ¿qué está ocurriendo, digamos, en el entorno de la OCDE? Pues está, digamos, otro gran proyecto de evaluación, programa de evaluación, que es PIAC. PIAC es un proyecto de evaluación que va a evaluar competencias, pero ya no de jóvenes, sino de adultos. Competencias básicas, generales, de 16 a 65 años. Y es un instrumento, digamos, de referencia de la OCDE para la población adulta, muy orientado a la evaluación de destrezas y competencias en función, digamos, del sistema productivo y la incorporación al trabajo y la mejora de la competitividad de los países. PIAC se empezará a aplicar a partir del año 2013. En este momento está todo el proceso, digamos, de elaboración y desarrollo para empezar a llevar su aplicación y PIAC evaluará la adquisición y desarrollo de destrezas y competencias básicas, el uso de estas destrezas y competencias en el lugar de trabajo, cómo conducen a mejores puestos de trabajo, su contribución al incremento de la productividad y, como decía antes, su impacto en mejores resultados económicos y sociales. ¿Qué competencias básicas va a evaluar PIAC? Básicamente 4. La lectora, el cálculo, la resolución de problemas y la gestión de la información. PIAC se va a aplicar a población adulta, población de 16 a 65 años, y es previsible que las cohortes de aplicación inicial sean las cohortes de alumnos a los cuales se aplicó previamente el PISA, donde, digamos, hay una cierta continuidad entre todo lo que ha sido históricamente PISA y la continuidad que hay con PIAC. Es un desarrollo, un avance en eso que llamamos la cultura de evaluación, que la cultura de evaluación es una cultura que, en el último extremo, es una cultura que sirve y que tributa a la cualificación de la educación en nuestros países. Por nuestra parte, de la Fundación Santillana, hemos venido apoyando estos procesos, estamos en ellos y vamos a continuar apoyando estos procesos, tanto a la OCDE, tanto con UNESCO, con tenemos un acuerdo establecido, como con el BID, como con los ministerios de educación de los gobiernos de toda la región. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro ofrecimiento. Muchas gracias a todos.